Hola a todos, ¿cómo están? Soy Maro Villalobos y esto es Tenemos que hablar, el programa en el que les explicamos las noticias al detalle. Bienvenidos, hoy es lunes 5 de agosto y tenemos noticias económicas que pueden impactar en el bolsillo de miles de peruanos, así que mucha atención con esta información que les vamos a contar a detalle el día de hoy. Desde el 1 de octubre, el gobierno peruano va a realizar el cobro del impuesto general a las ventas, conocido como IGB, a diversos servicios digitales cuyos proveedores se encuentran en el extranjero, que no están domiciliados en el Perú, como empresas, como les digo, no domiciliadas, que actualmente no están sujetas al cobro de dicho impuesto al consumo. Inicialmente se ha conocido esta propuesta como la tasa Netflix. Todo el mundo habla de la tasa Netflix, pues era claro que impactaría en los diversos servicios, sobre todo de streaming, entre los que se encuentran Netflix, está Max, está HBO, está Disney Plus, está Amazon Prime Video, entre otros servicios de streaming. Pero la norma publicada en el peruano ayer domingo se ha ampliado, se conoce hoy que ha ampliado el alcance de esta propuesta, con lo cual el cobro del IGB también va a incluir otros servicios de otras compañías, como por ejemplo Zoom, Spotify, Airbnb, entre otros, así como versiones, tal vez, ¿no? Podría incluir versiones premium de LinkedIn y YouTube también, y otros servicios, quizá también como Google Drive. Esto es algo que todavía se tiene que verificar, pero es lo que presumen algunos especialistas por la manera en que la norma está escrita y se ha dado a conocer ayer. Así que mucha atención si es que usted es cliente o es usuario de alguno de los servicios que hemos mencionado, porque en menos de 2 meses va a iniciar este cobro del impuesto, que de hecho podría impactar a los precios que pagamos hoy por estos servicios. Como saben, el 1 de octubre, y como he dicho también, es el 1 de octubre el día en el que esto va a comenzar. Algunos otros aspectos que sabemos de esta norma hasta el momento es que se espera recaudar entre 600 y 800 millones de soles. Eso, como números gruesos, nos dijo el ministro de Economía, José Arista, hace tan solo algunos días, porque la semana pasada nos dio una entrevista. También sabemos que para que se realice el cobro del IGB, las empresas que no están domiciliadas, es decir, las empresas extranjeras que no estén aquí inscritas en el Perú, tendrán que inscribirse efectivamente ya en un registro único de contribuyentes y tendrán que obtener su RUC, y la retención del impuesto se va a realizar en base al precio total si es que el pago del consumidor es parcial. Es decir, si el plan del consumidor, por ejemplo, tiene un valor anual, pero realiza el pago mes a mes, es decir, lo prorratea el pago de este servicio, el IGB del 18% se va a calcular en base al precio total del plan contratado, es decir, en base al precio anual. Como les comentábamos, hoy queremos explicarles a detalle esta norma y para ello vamos a comenzar el programa conversando con Dante Sanguinetti, socio del PPU Abogados y especialista en impuestos, quien nos acompaña ya virtualmente a quien tenemos que hablar. Bienvenido, Dante, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Maro. Buenos días, ante todo, ¿no? Gracias por el espacio, por la oportunidad. No, muchas gracias a ti, Dante, por estar con nosotros desde tan temprano conectado. Y quiero comenzar con algunas preguntas iniciales. Estaba justamente explicando que este impuesto va a incluir a más servicios de los que inicialmente se pensaba, de los que inicialmente se habló. ¿Podrías detallarnos qué dice específicamente la norma sobre estos servicios que se van a ver afectados? Sí, Maro, fíjate, primero me parece importante precisar que esto no es un nuevo impuesto, ¿no? No es una Así nueva es. tasa, no es la tasa Netflix, no es es el IGB que siempre se ha pagado por utilización de servicios en el país. Cuando Ujú. un sujeto no domiciliado te brinda un servicio, ¿no? Una persona jurídica, digamos, una empresa que lo contrata, paga un IGB por utilización de servicios, ¿no? Y lo utiliza como crédito fiscal. ¿Cuál es el problema acá? Que los usuarios somos nosotros, no somos personas jurídicas, somos personas naturales, que no nos impacta el IGB, no lo utilizamos como crédito fiscal y es muy difícil recaudarlo en consecuencia, ¿no? Es por eso que sencillamente lo que ya estaba previsto en la norma se está precisando con un nuevo decreto legislativo, ¿no? Y sobre todo esperaremos el reglamento para tener claro cómo se va a recaudar. Acá lo complicado era recaudar. Ya había un informe de la SUNAT donde decía que incluso una persona natural tenía que pagar un IGB cuando utilizaba servicios. Pero tú sabes, la economía avanza muy rápido y la digitalización cambia las cosas. ¿A qué? A tu pregunta concreta, ¿a qué se aplica?
Se aplica pues a almacenamientos en la nube, ¿no? La norma habla de plataformas de intermediación como Airbnb, habla de adquisiciones de bienes intangibles, como cuando bajas una actualización de Microsoft, a todas las plataformas digitales, Spotify, contenidos, streamings, ¿no? Redes sociales en las que tengas que pagar, como tú mencionaste, probablemente LinkedIn o YouTube Premium o lo que tenga que ser pagado, efectivamente. Y Todo también habla la norma de servicios de teleconferencia, por ejemplo, Zoom. Zoom, cualquier servicio que sea utilizado por una persona natural, ¿no? Considerada residente fiscal acá en el Perú, está grabado como una utilización de servicios. Ahora, ¿cuál es la novedad? Que la plataforma misma, ¿no? Los que te proveen de estos servicios van a ser agentes de percepción, o sea, van a ser los responsables del pago del IGB, ¿no? No de este nuevo tributo, sino del IGB existente, de este 18%. Que ya deberían estar pagando por ser un servicio que se consume aquí en el Perú. Así es, en la medida que se consumía en el país debía ser pagado, pero no había forma de recaudar. Es por eso que una ley, un decreto legislativo con rango de ley, tiene que haber precisado esto, ¿no? Los designa como agentes de percepción responsables del pago del tributo, y ello que conlleva que estas plataformas van a tener que registrarse ante la SUNAT, ¿no? Sacar un RUC, por decirlo así, ¿no? Tener la obligación en tanto IGB, tributo de periodicidad mensual, de hacer los pagos mensuales, ¿no? De presentar declaraciones informativas. Y fíjate acá lo importante, Maro, que más allá de la recaudación de un IGB que no existía, que no lo veía el fisco, esto sirve mucho para información. Ponte a pensar en una plataforma como Airbnb, ¿no? Donde las transacciones entre personas naturales para otra cosa, pago de impuesto a la renta, probablemente no se daban, ¿no? Con estas declaraciones, con este pago del IGB por la comisión que te cobra Airbnb, se va a tener registradas a las personas naturales que cobraban un arrendamiento y en consecuencia debieron pagar impuesto a la renta. O sea, tiene más allá de un propósito de recaudación, también tiene un propósito de combatir una evasión fiscal que en algunos sectores se puede dar. Ahora, has mencionado el caso de Airbnb. Lo que comentan algunos especialistas tributaristas como tú, Dante, y quiero saber qué opinas al respecto, es que se tiene que revisar cada caso para revisar si efectivamente hay alguien que tiene, por ejemplo, varios departamentos alquilados y que genera como es un negocio. Pero aún así, si fuera un departamento que sí, evidentemente todos lo alquilan y termina siendo un negocio, pero es diferente si tú tienes 10 departamentos a que si tienes uno, por ejemplo. Mira, podemos discutir ahí, pero en realidad no, Maro. Cuando tú haces préstamos, ¿no? O alquilas un inmueble, alquilas uno, dos o tres, la renta tiene la misma naturaleza, ¿no? Esto no tiene que pagar IGB, no es una renta empresarial. No estamos viendo otro tema, ya más allá de... ¿no? Y por eso lo mencionaba, cuando alguien tiene, por ejemplo, en Airbnb 10 departamentos, 5 departamentos, que la figura cambia porque termina siendo ya un negocio. Algunos consideran que en ese caso, por ejemplo, sí se tiene que aplicar el IGB. Ya, es que en esencia, para que hables de una renta empresarial, ¿no? Y que hablar de negocio, no solo tienes que tener esa renta pasiva, ¿no? Sino también tiene que haber una actividad personal, ¿no? Mezclas trabajo con la renta. Por ejemplo, si tienes una persona encargada de cobrar, de administrar el negocio, ya tienes una mezcla de la renta pasiva y el trabajo, y eso es una renta empresarial. ¿Tiene que verse caso por caso? Sí. Pero bueno, estamos hablando ya, ¿no? De si el arrendador pagaría rentas por arrendamiento meramente o rentas empresariales. Y entonces grabados con IGB. Pero acá estamos en un IGB que graba sencillamente la utilización del servicio que te da la plataforma, de la comisión que te cobraría la plataforma o del valor, ¿no? Del servicio que te da, por ejemplo, al descargar información o al descargar este contenido, ¿no? Por eso se le conoce como la tasa Netflix. No es un invento del gobierno, esto no es nuevo, esto se aplica en la región, se aplica no solo en la región, sino en todas partes del mundo, porque este tipo de servicios digitales, ¿no? Que consumimos nosotros las personas naturales en cualquier parte del mundo, pues se ha convertido en un mercado muy, muy rentable, muy fuerte, que no puede pagar impuestos necesariamente porque no tenía las formas. Fíjate que si las plataformas no lo hacen, si Airbnb, si Netflix no pagan el IGB, ¿no? En teoría lo trasladarían al costo, lo trasladarían al precio del usuario final, a nosotros, personas naturales. Pero mi punto es, si no lo pagan, se designa también como un colaborador a las entidades financieras,
¿no? Así es. O sea, Que de hecho le pregunté, la semana pasada tuvimos, bueno, yo específicamente hablé con el ministro de Economía en una entrevista y le consulté directamente si es que ya se había conversado con los bancos para que sean agentes retenedores justamente de este impuesto, y él dijo que esto era como una segunda fase, en realidad que todavía eso no estaba conversado porque primero ellos estaban esperando que todas las plataformas de oficio, digamos, se acerquen a la SUNAT para que ellos mismos sean los claro, que paguen este impuesto. creo que es optimista, ¿no? Que todas las plataformas, porque no estamos hablando solo de las plataformas más conocidas, ¿no? Y con renombre, es un poco optimista que todas las plataformas se acerquen, se registren en SUNAT y presenten declaraciones juradas mensuales y paguen el IGB. Probablemente ocurra, ojalá, ¿no? Ujú, Pero ujú. esto normalmente, y como ocurre en otros países, son finalmente las entidades financieras, principalmente, las que a través de ¿no? los pagos que se hacen en las acreditaciones de las tarjetas de crédito, los responsables finalmente en pagar este impuesto, ¿no? Y ahí Y viene un problema operativo sensible. ujú, así es, porque por lo menos aquí en Perú todavía los bancos no son agentes retenedores y de hecho es una labor completamente diferente al core de su negocio, digamos. Van a tener que implementar estos sistemas operativos e identificar cuál es el IGB que se cobra por la comisión, ¿no? O sea, ya hay que entrar en un detalle. Uno ve en su tarjeta de crédito por el consumo y hay un solo cargo. Habrá que ver qué es comisión. El banco va a tener que identificar qué servicios están sujetos a IGB y cuáles no. O sea, va a ser un tema un poco más complejo de lo que uno esperaría. Esta norma Ahora, está pensada, perdón, ajá, entra en vigencia en sí, sí, octubre y eso ya no hay mucho tiempo para ello. para ello, claro. ¿Y este IGB se va a cobrar en soles o en dólares? En soles o en dólares. La norma prevé que puede ser cobrado en cualquiera de las dos monedas, ¿no? A un tipo Y de... y la lista, por ejemplo, de estos servicios que comienzan a pagar este impuesto va a ser conocida por el público, no solamente por la SUNAT. Por ejemplo, habíamos hablado y venimos hablando de esto con el Airbnb, con Netflix, con Spotify, pero ya los servicios de nube, por ejemplo, todo lo que es el Drive, todo por la cual el usuario paga siendo un servicio que se da desde el extranjero, que no está domiciliado, es algo relativamente nuevo, de lo cual nos había conversado Zoom, por ejemplo, también. Mira, como todo está en el supuesto de la norma, ¿no? Hay que esperar Lamentablemente el reglamento. hay que esperar el reglamento, pero la norma específicamente, Maro señala, ¿no? Señala todos estos servicios, incluyendo, no sé, el utilizar espacios en la nube, ¿no? El bajar software, música, imágenes, todo este tipo de operaciones afectas al IGB ahora están especificadas en la norma. Claro, el Ujú. reglamento va a ayudar muchísimo. Como toda norma no se puede poner en todos los escenarios, y va a ser el reglamento el que seguramente nos va a dar bastantes luces de el alcance de las operaciones que van a estar afectadas y sobre todo, me parece acá lo más importante es cómo se va a recaudar. No es Ujú. Así es. Ahora, hoy, por ejemplo, la SUNAT ha hecho un llamado a ver una conferencia de prensa, justamente dando seguimiento a este anuncio. Y hablando sobre la SUNAT, ¿crees que tiene el músculo para fiscalizar y para hacer el cobro que se está regularizando con este decreto legislativo? Sí, yo creo que sí. Lo repito, no están inventando la pólvora, ¿no? O sea, digamos, esto se puede alimentar, son recomendaciones de la OCDE, ¿no? Hay información de dónde nutrirse, ¿no? Hay ejemplos a los cuales mirar, ¿no? Yo creo que esto se va a finalmente terminar recaudando vía retenciones con las tarjetas de crédito. Vamos a Ujú, utilizar al sistema financiero probablemente. Veo un poco optimista, repito, que todas las entidades, todas las plataformas ubicadas en cualquier país del mundo se registren ante la SUNAT, saquen RUC y paguen mensualmente. Ojalá, repito, las obligaciones, que paguen sus obligaciones mensuales, pero sí, o sea, va a depender básicamente, y por eso, fíjate, hablamos de músculo de la SUNAT, pero en realidad este tipo de operaciones se recaudan utilizando la fuerza de terceros, ¿no? A través de bancos, si no, es muy difícil. Es muy ujú. Y como has dicho, así se hace también en otros países. Muchísimas gracias, Dante, por haber estado con nosotros esta mañana en Tenemos que hablar. encantado, encantado, Omar. Hasta la próxima, Dante. Ese fue Dante Sanguinetti, socio del PPU Abogados Especialista, tributarista, con quien hemos conversado sobre estas tasas que se van a comenzar a pagar a partir del 1 de junio. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que que ustedes quisieran que nosotros respondamos en esta transmisión en vivo, pueden dejarnos sus comentarios tanto en Facebook como en YouTube.